Brasilia, el exotismo de un gran café. Distribuye Comesa Canarias. Tomamos café Brasilia con el secretario nacional de Organización de Nueva Canarias, José Corujo. Hola, José, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, muy agradecido por la invitación, por estar aquí. Antes venía por aquí entre bambalinas acompañando a los dirigentes y hoy me encuentro pues en la palestra, ¿no? Y a ver cómo lo hacemos. Voy a preguntar si era la primera vez que venías. Ya habías venido, pero con otras funciones. Sí, con otras funciones. Yo soy politólogo, me he dedicado en estos últimos años a la asesoría política, estuve en vicepresidencia con el ex vicepresidente Román Rodríguez y sí, he pasado por aquí y la verdad que siempre me pareció curioso pues el buen trato y la cordialidad y también las risas, ¿no? Y eso está muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está la salud a día de hoy de Nueva Canaria? Pues la salud, muy bien, haciendo mucho ejercicio político, de análisis y también ensanchando el espacio que nos toca, ¿no? Tenemos que crecer, creemos que después de toda crisis vienen muchas oportunidades y estamos pues embarcados después del 6º Congreso Nacional que se configuró una nueva ejecutiva y una nueva asamblea, pues trabajando muy duro para ensanchar el espacio de la izquierda canaria, para fortalecernos en todas las islas, pero también enfocados en frenar lo que se nos viene. Y lo que se nos viene son gobiernos reaccionarios de ultraderecha, donde sin duda lo que van a ir a atacar es al autogobierno y a la identidad canaria, ¿no? Pepe Moreno. Bueno, a José, bienvenido. Te tenemos Gracias. en el otro lado de la historia en este momento, pero bueno, yo no sé si Nueva Canaria tiene fijación porque la gente de los medios de comunicación ocupen su secretaría de organización. Antes de ti estuvo Chema. Él tenía un cargo político, incluso a unas elecciones generales fue como senador, como candidato al Senado y que luego no surgió. En este momento lo que se le... tú decías en tus comienzos que hay una nueva manera de hacer la política, pero con las mismas personas, ¿no? No, yo tengo 0 mochilas políticas, 0 años de cargos públicos. Sí, pero tenemos una... Lo que sí hemos visto es que en las elecciones generales siempre presentaban a Pedro, el que es ahora Pedro Quevedo, sí, el que es ahora el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. ¿No hay otras personas? Bueno, te diré que en julio del año 23 fue de candidato por la provincia de Las Palmas nuestro hoy secretario general Luis Campos y le acompañó, como bien dices, Chema Santana, también con 0 mochilas políticas, la primera vez que concurría a unas elecciones, con la experiencia que tenía, también con el contexto y el grado de conocimiento que había en ese periodo, estábamos la crisis de los inmigrantes y él es una persona muy comprometida y también fue una persona muy comprometida porque también en la política hay un grado de confianza muy, muy importante y eso es indudable. Y ahora, después del 6º Congreso Nacional, hemos hecho una renovación tremenda. Tenemos prácticamente el 50% de nuestra ejecutiva renovada, con mucha gente joven, también combinando la experiencia, porque hay que combinarla. Yo no rehúso de aquellos que tienen experiencia, porque a mí me ha servido para formarme con aquellos que saben más que yo, porque sería de género tonto pensar que uno sabe más que los que llevan aquí ejerciendo la política desde hace décadas, ¿no? Entonces, tenemos una estructura que yo creo que combina bien 3 aspectos: la renovación, la territorialidad de nuestro archipiélago, de nuestro país, y también la cuestión de género. Tenemos prácticamente una paridad del 50-50 y eso creo que nos va a fortalecer y se está viendo. Estamos trabajando muy bien con nuestro secretario general, con la Secretaría de Organización. A mí me acompaña Esther González, que es una experimentada en esto también de la organización dentro de las entrañas de un partido político que para mí es nuevo y tengo que decir que es lo más difícil, organizar internamente los partidos políticos, y yo creo que con mucho futuro y muchas expectativas. José, buenos días. Buenos días, Juan. Una cuestión. La impresión que hay desde fuera es que después de la salida de los dirigentes, liderados por Teodoro Sosa, y la creación de
de Primero Canarias, ¿no? Es que en las próximas elecciones Nueva Canarias se juega al ser o no ser. Es decir, hay pronósticos de todo tipo, desde que será capaz de mantener su representación actual a que va a entrar en una fase de declive, incluso de desaparición, ¿no? De desaparición, sobre todo en el ámbito autonómico, quizás tenga presencia municipal. ¿Cómo están las cosas? Porque esa visión ya es irreconciliable, ¿no? Esa ruptura no parece, lo estamos viendo en los últimos episodios en Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Y bueno, ¿qué diría usted a los augures, que no son pocos, del declive y la desaparición de Nueva Canarias? Bueno, yo diría, primero, datos objetivos. Las últimas encuestas que hemos conocido a nosotros nos siguen manteniendo en el 7-8% del voto a nivel nacional canario. Los augurios de aquellos que nos han querido ver muertos siempre, pues yo sinceramente no le doy mucha credibilidad. Yo me creo las encuestas propias y las que están saliendo. Y las que están saliendo nos dan desde mayo del año 25 una estabilidad porcentual de voto de entre el 7 y el 8, que es prácticamente lo que tenemos. Hemos reforzado, y ahí se ven en las encuestas, en el sociobarómetro de Canarias del noviembre del 25 subíamos en porcentaje de voto en Lanzarote, que nunca habíamos subido. También hay que decir que los partidos menudos, pequeños, como Nueva Canarias, las encuestas siempre nos infravaloran. Yo me acuerdo en el año 23, en mayo del 23, que a nosotros llegó a circular encuestas que nos daban 1, 2 diputados. Y conseguimos, fuimos el único grupo parlamentario que mantuvimos. Pero esas encuestas son capaces de interpretar el tan peculiar momento político que hay en Gran Canaria ahora, donde igual hay un poco de confusión de decir, bueno, pues Teodoro Sosa se va a presentar o por su cuenta o probablemente con Coalición Canaria. ¿Sabes? O sea, que si está reflejando realmente o el recuerdo de voto que tiene el votante es que piensa que Nueva Canarias sigue siendo la misma estructura que tenía hace un año, ¿no? Y que ya no lo es, ¿no? Bueno, yo me voy a creer más en los datos objetivos que los augurios de los que quieren vernos desaparecidos, ¿no? Yo siempre he dicho, en datos objetivos, porque una cosa es el relato y otra es el dato. El dato es que aquellos alcaldes, que ahora son cada vez menos, ¿no? Una vez que se fueron, representaban en el voto duro de Nueva Canarias, es decir, aquel voto que va a lo insular y a lo autonómico, el 20% del voto en la isla de Gran Canaria. En la isla de Gran Canaria, el 20%. Eso lo estamos ahora mismo trabajando para ir supliéndolo. El voto duro quiere decir el voto a la marca, el voto ideológico. Pero el voto ideológico. Pero el voto en Galdar se va a resentir. Sí, pero el voto en Galdar... El voto en Agüime se va a resentir. Pues por supuesto. Pero Pero claro, también... porque está asociado a figuras políticas muy, muy importantes de la historia de Nueva Canaria, que ahora ya no están, que se han ido, que han creado otra formación. Sí, el 20% del voto en la isla de Gran Canaria es lo que representaba esos municipios, que una cosa es votar al alcalde en tu ayuntamiento y otra cosa es votar a la marca en el Cabildo o en el Parlamento de Canarias. Está claro, si pone un ejemplo, en Agüime saca 7.000 votos a nivel municipal, pues a nivel autonómico sacábamos entre 3.000 y 4.000 votos. Eso es así. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, y estamos haciéndolo, es suplir esa carencia. Primero, constituyendo comités locales en aquellos municipios donde ahora no estamos, que no le quepa duda a nadie que vamos a estar en aquellos municipios donde no estamos. ¿Va a competir en Galdar y va a competir en Agüime? Por supuesto, faltaría menos, vamos a competir. Ahora ya vamos a competir en Guía, hemos constituido una alianza política con Ahora Guía, que están gobernando el municipio, vamos a estar en Agüime, vamos a estar en aquellos municipios donde evidentemente no estamos. Y también paralelamente vamos a reforzarnos en donde estamos, y muy importante, Las Palmas de Gran Canaria, muy importante el Telde, muy importante el sureste. Tenemos buenas sensaciones, aunque parezca lo contrario, porque también el ruido político hace que... El sureste, que estamos en Tenerife, estamos hablando de... El sureste de Gran Canaria. Sí, estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. Y nosotros ahí nos vamos a reforzar. Yo tengo la sensación, fíjate lo que te digo, que nosotros vamos a mejorar los resultados en el sureste de Gran Canaria en el año 27, especialmente en Santa Lucía de Tirajana. Donde se ha producido la última ruptura con el alcalde y... Bueno, ruptura, la última traición, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Eso usted lo define como... La ruptura ya se dio, se dio. Ahora es una vuelta de tuerca. Estamos en Tenerife y esta es una pregunta que trasciende a todas las islas. ¿En Canarias hay sitio para dos nacionalismos? Porque claro, hay una fuerza nacionalista que digamos que es la fuerza hegemónica, que es Coalición Canaria, y ha sido un poco sobre la que ha pivotado un poco la política de las islas, para bien o para mal. Esto es una realidad. Y luego, si miras la experiencia de otras comunidades autónomas, pues hay sitios donde hay varios nacionalismos, uno más de derecha, otro más de izquierda.
Y en Canarias hasta ahora, digamos que siempre ha habido, digamos, un nacionalismo que buscaba un poco, una fuerza que pivotara un poco entre, bueno, el centro izquierda, el centro derecha. Este escenario ha cambiado desde su punto de vista ahora con las tendencias políticas que hay, que también marcan más polarización, ¿no?, hacia los extremos, ¿no? No ha cambiado. Pongo en duda de que Coalición Canaria sea hegemónico en Canarias. El presidente actual de Canarias es el tercer candidato en votos y la fuerza, bueno, dentro del espacio nacionalista, sí, claro. Pero tampoco es hegemónico si nos ponemos stricto sensu, que es la hegemonía cultural y política. Eso no es hegemonía cultural y política cuando un nacionalismo que se supone que tienes que preservar tu identidad nacional, que tienes que preservar tu autogobierno, metes en las instituciones públicas canarias a aquellos que te quieren eliminar. Eso no es hegemonía, eso es debilidad, no es hegemonía. Pero ¿existe espacio para dos nacionalismos? Por supuesto. En Euskadi existe, en Cataluña existe, en Galicia existe, porque allí el nacionalismo más regionalista lo acapara el PP y ahí está el BNG. En Valencia existe con Compromís y también el cierto valencianismo del PP, y aquí existe. No solo en el espacio nacionalista de izquierda que puede representar Nueva Canaria, que se mueve entre el 7 y 8%, sino que existe un espacio sociopolítico que en todas las encuestas y en todos los procesos electorales vota a la izquierda del Partido Socialista a posiciones ecosocialistas, soberanistas, de obediencia canaria, progresistas, y que no han tenido representación en el Parlamento de Canarias. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros desde nuestro 6º Congreso Nacional? Aglutinar todo ese espacio. Claro. Porque creemos que ese espacio se mueve entre el 11 y el 15% del voto efectivo en Canarias, y que de ese 11 y 15% nosotros representamos un 7 y un 8, pero creemos que hay espacio suficiente. Y ahí, ¿cómo encaja? Por ejemplo, en el caso de Drago sería un ejemplo un poco más o menos conocido en Tenerife, o si se puede en Tenerife con más años de tradición, u otros movimientos ecologistas, sobre todo en Gran Canaria que los hay, en Lanzarote que los hay. ¿Cómo encaja esa cultura política que ha estado asociada bien a movimientos propios, bien en ocasiones en colaboración hasta con Izquierda Unida o con Podemos, ¿no?, con la cultura política de Nueva Canarias, que Nueva Canarias es un partido convencional, con sus congresos, con sus líderes? O sea, usted ve a ese magma ecologista, nacionalista, de izquierdas en Canarias, bajo las mismas banderas que Nueva Canarias y liderado por Román Rodríguez, porque es verdad que las culturas políticas son diferentes. No digo que sea una mejor que otra, ¿no? Ahí no me meto, pero son distintos, ¿no? O sea, Nueva Canarias es un partido más convencional, más un partido de toda la vida, con su... Y estos movimientos juegan más un poco a no tenemos líderes, a la voluntad más asamblearia, distinta, vamos. ¿Tú cómo lo ves? Por el final. Para mí es una duda. Por el final. Pones la coletilla de Román Rodríguez. Román Rodríguez, el secretario de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canaria. No tiene que ser un elemento ahora de candidatable ni siquiera, ¿no? Eso es una coletilla que pones, que es perfecto, pero yo creo que programáticamente... Que ha sido el líder de Nueva Canarias durante... No lo digo no como nada malo. Sí, pero si me lo pones como... oye, el secretario general ahora es Luis Campos, pues estaría bien, ¿no? Pero la cuestión no es esa. La cuestión, quitando las figuras políticas, quitando quién se puede presentar o no se puede presentar, nosotros creemos que en el contexto actual, donde hay un peligro a nuestra identidad, un peligro a nuestro autogobierno. Porque el mayor peligro que tiene Canarias ahora es que en las Cortes Generales y el próximo gobierno de España esté gobernado por el Partido Popular y Vox. Y Vox puede ser en la vicepresidencia, pero como van las encuestas, a lo mejor están hasta en la presidencia del gobierno de España. Y eso sí que nos tiene que alarmar. Y nosotros creemos que en este contexto tenemos muchas más coincidencias con el espacio de la izquierda canaria de las cuestiones que nos separan. Nosotros creemos que necesitamos un programa de mínimos con acuerdos amplios. La mayoría de los actores de la izquierda canaria, de la izquierda de obediencia canaria, con un acuerdo mínimo, primero, para defender nuestra identidad canaria en las Cortes Generales. Segundo, para ampliar nuestro autogobierno, porque nuestro autogobierno es la defensa de los servicios públicos, porque no nos llevemos engaños. El próximo gobierno de España, que ojalá, y vamos a trabajar para que no sea de derecha y de ultraderecha, van a cercenar el autogobierno, van a cercenar la sanidad pública canaria, la educación pública canaria, nuestra capacidad de autogobernarnos. Y nosotros, como nacionalistas verdaderos, consecuentes, tenemos que hacer algo. Y nosotros decimos, oye, la fragmentación en este contexto político
nos penaliza a todos y creemos que tenemos más coincidencia que de las cuestiones que nos separan, que seguramente habrán cuestiones, indudablemente, pero yo creo, y no creo, lo constato porque de las reuniones que hemos mantenido con los partidos progresistas, no, vamos, la coincidencia me atrevería a decir que es el 70-80%. Ya, pero lo que hay ahora mismo, señor Corujo, es una creencia de que Nueva Canaria solo mira para un lado de la región canaria, solo mira para aquel lado y no hay, porque no ha habido ese crecimiento, entre otras cosas, en otras instituciones. A la provincia de Tenerife y de La Palma o de La Gomera o del Hierro, donde Nueva Canarias parece que no existe. Aquí tuvimos un alcalde, Daniel Díaz, en Tacoronte, que yo creo que la gente no sabía que estaba votando a Nueva Canarias y fue alcalde. Pero aparte de eso, no hay, digamos, alcaldes de Nueva Canarias, entre otras cosas. Y lo que se esperaba, y se lo digo como un ciudadano normal, era que con el paso al costado que daba Román Rodríguez, todo fuera mucho más fácil. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Corujo, para que no se produzca la confluencia del nacionalismo canario? Por partes. Nosotros estamos trabajando ahora mismo para mejorar en aquellas islas donde históricamente hemos sido más débiles. Es indudable que en Tenerife, Nueva Canaria, ha tenido problemas de implementación. También es verdad que es la isla donde el nacionalismo de Coalición Canaria está más implantado, es su feudo, y hemos tenido siempre palos en las ruedas. Pero quiero decir una cosa, estamos muy optimistas, porque estamos mejorando en aquellos municipios donde estábamos, hemos renovado el comité de Tacoronte, hemos constituido el comité de Güímar, estamos renovando el comité de La Laguna, vamos a implementar el comité de Santa Cruz y también paralelamente estamos trabajando con aquellos partidos importantes en la isla de Tenerife históricamente, como puede ser Si Se Puede. Estamos hablando también con los compañeros de Drago, estamos hablando también con otros compañeros de la izquierda soberanista canaria que pueden también llegar a algún tipo de acuerdos en este espacio. ¿Para qué? Para mejorar la representación de la izquierda canaria. En La Palma, que estuve hace 2 semanas, también lo estamos haciendo. Fuimos primera fuerza en Tazacorte. En La Palma, la izquierda canaria tiene casi 4.500 votos. 4.500 votos sin representación en el Cabildo y sin representación en el Parlamento de Canarias. ¿Nuestro objetivo cuál es? Llegar a un tipo de acuerdo con esas fuerzas, que sabemos que fragmentados, que separados, no llegamos a tener representación o la que nos gustaría. Y en La Gomera igual, nosotros nos llevamos muy bien con Iniciativa por La Gomera. Yo me llevo muy bien, son de mi generación, ¿no? Aarón y demás. También estamos hablando con ellos, que creemos que tenemos posibilidades conjuntamente con ellos de ampliar el espacio de la izquierda canaria en esta provincia. Y en la provincia de Las Palmas estamos muy bien. Yo soy de Lanzarote, estoy muy contento. Sería casi un hito, y no fácil, ¿no? Porque la izquierda canaria, si algo le ha impedido tener más representación es la dispersión, precisamente, ¿no? Pues se han presentado a veces por separado en Santa Cruz, Izquierda Unida y Si Se Puede, por ejemplo. Si puede, con el resultado de que al sumar, final podían haber sacado 4 concejales, al final sacaban 1, este tipo de situaciones. ¿Qué van a hacer ustedes para que este pegamento esta vez funcione? Pues yo creo que vamos a incorporar la experiencia. Nosotros somos un partido experimentado, tenemos experiencias de gobierno, tenemos experiencia moviéndonos en el sistema político. No es fácil construir un partido político sin poder mediático, sin poder económico. Primero en esta provincia, donde hay una coalición canaria fuerte, pero también te digo que yo vengo de Lanzarote, yo llevo ahí enterrado 6 años y es muy difícil sacar una organización política como la nuestra y lo hemos sacado, y hemos incorporado un excelente diputado como es Yone Caraballo, pero en Fuerteventura igual, hemos incorporado una excelente diputada como es Natalia Santana y hemos estructurado el partido en los municipios de Fuerteventura, en los municipios de Lanzarote. No es fácil. En Gran Canaria tenemos más experiencia porque somos una fuerza histórica que viene de otras fuerzas de la izquierda canaria tradicionales, pero nuestro objetivo es evidente, incorporar a esa mesa de partido, a esa mesa de la izquierda canaria, nuestra experiencia y también nuestra estructura y también nuestra relativa influencia. Pero yo creo que ahí estamos. Yo soy muy optimista, Juanma, soy muy optimista porque también, te digo una cosa, con este contexto no nos queda de otra, ¿no? Lo mismo que puede ser muy optimista el director de un banco que se
instala nuevo en un ámbito, y entonces van a acudir a ese banco todos aquellos que han sido rechazados para no tener crédito en el resto de las instituciones, que son instituciones respetables y que son grandes y entonces van a ese banco como consecuencia de no tener capacidad para administrarse. Entonces, yo lo que digo es, porque todo el mundo esperaba aquí que tras la salida o el paso al costado de Román Rodríguez fuera más fácil el encontrar un camino solo para el nacionalismo canario. O sea, una confluencia con Coalición Canaria. Esto está... Pero bueno, pero es que eso es impensable ahora mismo, vamos. Pero Coalición, primero, catalogar a Coalición Canaria hoy de nacionalista es muy, yo lo diría que muy imaginativo, porque un nacionalismo que mete al nacionalismo español en las instituciones públicas, el nacionalismo español reaccionario, porque si, bueno, el nacionalismo español del Partido Socialista, del PP, son partidos constitucionales, partidos que están en el sistema, pero meter a Vox, que te quiere eliminar. Santiago Abascal hace 2 semanas diciendo que cuando llegara al gobierno iba a prohibir, iba a ilegalizar partidos soberanistas nacionalistas. Pues uno puede pensar, bueno, a mí no me tocará, ¿y si te toca? Es decir, nosotros creemos que hoy día la coalición canaria actual es la coalición canaria más hiperderechizada y más españolista a lo largo de la historia democrática, la historia de esa formación política desde el año 1993. Es ahora mismo una incongruencia del nacionalismo llegar a acuerdos con aquellos que precisamente están metiendo a nuestros adversarios directos en las instituciones públicas. Y luego no nos llevemos a engaños. Hay que ver las políticas que está realizando Coalición Canaria en este gobierno de Canarias, las políticas públicas, en la sanidad, en la educación, en la vivienda. Nosotros no compartimos la fiscalidad, Juanma, que lleva este gobierno. Entonces, no. Aquí la política, yo siempre lo he dicho, nosotros no hacemos política pragmática, es decir, no hacemos política en abstracto, nosotros hacemos políticas progresistas, de izquierda, y eso se puede ver hasta en un plan general, hasta en la fiscalidad. Cierto nivel de pragmatismo es necesario en política. Siempre, un cierto nivel de realismo político. Sí, claro, fíjese que, por ejemplo, usted decía en el 93, pero es que Paulino Rivero llegó a una reunión con Juan Fernando López Aguilar en el que Juan Fernando había sacado 28 diputados. 26 de 60. 26 de 60. De 60. Y dice, yo con aquel voy a ser presidente, con usted ¿qué voy a hacer? Claro, es que es muy difícil, tenga usted en cuenta de que, como usted ha dicho antes, el nacionalismo canario que representa a Coalición Canaria no obtuvo los mejores resultados en las últimas elecciones, y quien ganó esas elecciones era Ángel Víctor Torres. Pero podía ser presidente con el Partido Popular, no lo podía ser con el Partido Socialista. Y Nueva Canaria en todo esto que pinta, porque yo no sé si se ha tirado los pelos don Román Rodríguez en los últimos tiempos por no haber figurado en una lista insular y sí en una regional. Porque los diputados que salieron son de las listas insulares. Pero eso puede pasar, eso estamos siempre debatiendo, porque tenía que haberse presentado por la lista insular, no por la autonómica. Bueno, uno tiene unas expectativas, piensa según los datos que teníamos que era factible, y al final la entrada de Vox, porque esa fue la distorsión. Hay 2 elementos, la distorsión que ninguna encuesta nos señalaba que era la entrada de Vox con 4 diputados, pero lo que realmente afectó al escaño de Román Rodríguez en la lista autonómica fue el base de votos Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres fue un elemento que hizo de voto útil de muchos votos de la izquierda, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros somos la cuarta fuerza. Nunca hemos visto a Nueva Canarias como una fuerza de izquierda, yo sé, porque nunca la hemos visto. Bueno, la hemos visto como una fuerza nacionalista, pero no una fuerza de izquierda. Yo no tengo duda de que somos nacionalistas de izquierda. Están nuestras ponencias ideológicas. Yo me baso desde el 6º Congreso Nacional hasta aquí, mi trabajo como secretario de organización, que no hemos puesto como objetivo nuestra nueva estructura, y nosotros nos hemos catalogado como nacionalistas de izquierda. Sí. Y de ahí, con políticas de redistribución de la riqueza, de fortalecimiento de los servicios públicos, de defensa de nuestro autogobierno y de defensa de nuestra identidad canaria. Ahí nos movemos.
nosotros no hacemos políticas en abstracto. Eso de que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy canario, por favor, cuando usted implementa una política pública, desde un plan general hasta los impuestos que implementas en el gobierno de Canarias, hasta dónde quieres redistribuir las áreas, todo tiene ideología. Todo en la política tiene visión ideológica. Y nosotros no vamos a renunciar a nuestra visión progresista de izquierda, que es también nuestros orígenes. Ahí está Asamblea Canaria, ahí está UPC, ahí está ICANN. Nosotros no podemos renunciar tampoco de nuestros orígenes. Nuestros orígenes, también les digo una cosa, para reequilibrar, para que haya un equilibrio democrático. Y esto nos lleva a una reflexión. La izquierda está en crisis en el mundo occidental, por tanto en Europa, por tanto en España y por tanto en Canarias. Sí. O sea, vamos a ver, uno mira la evolución de los mercados electorales, por decirlo de una manera, y dice, bueno, pues no está en su mejor momento. Bueno, hay un término que puede ser muy politológico, pero muy académico. Muy académico, ¿no? Que dice el que fue vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que es el momento liminal, o lo que decía Gramsci, ¿no? El interregno, ¿no? Que es ese momento donde todo está turbio y no sabe quién se va a ganarle la hegemonía, ¿no? Porque, claro, uno cuando ve que Mandami gana en Nueva York, se ilusiona, pero luego ve que gana la ultraderecha en Chile, pues te desilusiona. Luego ves que la Francia insumisa en Francia son primera fuerza en muchas encuestas y te ilusiona. Luego ves que Orbán va muy mal en las encuestas y parece que puede perder el gobierno de Hungría y te vuelves a ilusionar, pero luego llegas a España... Pero luego llegas a España no porque le gane la izquierda, sino porque le gana a uno que era miembro de su partido. Bueno, pero lo que quiero decir es que todo ahora en este mundo está abierto. Todavía no hay una hegemonía y no nos resignemos, no nos podemos resignar, pues entonces damos la batalla por perdida y entonces, ¿para qué estamos aquí? Vamos a casa. Hay un escenario muy abierto, es verdad que en España y en la mayoría de los países de la Unión Europea hay un auge de la ultraderecha. En Holanda perdió la ultraderecha en estas últimas elecciones. En Francia, la primera fuerza en las encuestas parece ser la Francia insumisa, que son de izquierda. En Portugal ganó el Partido Socialista la presidencia de la República. Es decir, está todo abierto y nosotros tenemos la obligación desde la izquierda de jugar el partido, desde todos los ámbitos, desde lo cultural, desde lo político, desde todas las esferas. Y tenemos que hacer todo lo posible. Y la primera tarea que quiero dejar clara, y me gustaría centrarme también en la isla de Tenerife, es simplificar el espacio de la izquierda. Ponernos de acuerdo, 10 puntos, un programa de mínimo y todos dentro, todas y todas dentro. ¿Para qué? Para dar la batalla, para defender a nuestra tierra, para defender a nuestra identidad. Y yo les aseguro que si lo hacemos bien, hay partido, no solo para frenar ese posible gobierno PP-Vox en el gobierno de España, sino también para revertir los gobiernos de derechas en nuestro país canario. Precisamente, en Canarias todo el mundo da por hecho, una rápido, que el pacto actual se va a repetir. Y uno ve las encuestas y tal, que han salido también, y dice, bueno, pues los números le van a dar. Está en nosotros, está en la izquierda canaria, que eso no se dé. Para eso trabajamos. Trabajamos para gobernar, para mejorar la vida de la gente y para... es que nuestro fin, como decía Aristóteles, Juanma, es la felicidad del ciudadano. Nosotros estamos aquí para hacer la vida mejor al ciudadano y vamos a dar la batalla. No nos podemos resignar. Es verdad que hay encuestas que dan... veremos también, porque si Vox, si la ultraderecha está en el 20% a nivel español, no hay nada que no te indique que aquí estará en el 20%. Y si hay un Vox en el 20% en Canarias, la merma en el bloque de la derecha entre Coalición y el PP se va a ver significativamente mermada y veremos qué pasará, porque puede ser que nos veamos con un gobierno Coalición PP-Vox. Puede ser, y hay que advertirlo a la ciudadanía. Puede ser que por primera vez en la historia, en Canarias, haya un gobierno donde esté presente la ultraderecha y nosotros tenemos la obligación de frenar eso, ¿no? No, es que había varios mensajes de oyentes que iban precisamente en la línea de lo que decía Pepe, y yo creo que ahí se ha respondido. Decía uno: buenos días, Radio Marca, una pregunta para el señor Corujo. Si bien Coalición Canaria pierde hegemonía y se debilita al pactar con fuerzas centralistas españolas, ¿esto no ocurriría con Nueva Canarias al pactar con entidades estatales de izquierda en España? Y decía otro oyente por aquí, en la misma línea: ¿por qué a Nueva Canarias la alarma Vox y no la alarman Sumar o Podemos?
Bueno, pues yo creo que Bueno, porque Ayose ya había respondido antes. Bueno, hacer la comparación entre Sumar y Podemos y Vox me parece... Vamos, bueno, un partido que dice que hay que bombardear un barco humanitario lleno de personas que cruzan el Atlántico para buscar una vida mejor y que hay que bombardearlo. Bueno, yo creo que hay que, si no es para saltar las alarmas, yo no sé qué nos puede ocurrir. De todas maneras, señor Corujo, lo que nos está contando, que está muy bien, un discurso muy bien organizado y bien elaborado, está lleno de teorías y no hay, porque los ciudadanos no estuvieron mejor cuando Nueva Canarias formaba parte del gobierno. Por ejemplo, en las listas de espera era mayor el tiempo, si vemos ahora las estadísticas, era mayor el tiempo que se esperaba para una intervención. Si vemos en vivienda, el mismo problema que se tenía es el que se tiene ahora mismo, porque no hay vivienda. Si vemos la educación, no hicieron grandes cosas en educación. Yo lo que veo es que hay mucha teoría y poca práctica en lo que nos está diciendo Ayose. 8.000 sanitarios más en el periodo 19 al 23. 5.000 profesores más. En medio de una pandemia, en medio de un volcán, que puede sonar manido, pero es que el contexto político lo determina todo. Es que no puede, con toda la situación a favor desde el año 23 hasta ahora, sí, este gobierno no ha solucionado los problemas que decían que iba a solucionar. Primero porque nos engañaron en campaña electoral. Es que nosotros somos tan honestos desde la izquierda canaria, es que nosotros no engañamos a la gente para que nos vote. Decimos la verdad, dijimos, no van a bajar los impuestos estos señores. Y 3 presupuestos autonómicos después, el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular no ha bajado el IGI, que se prometió en campaña bajarlo. Es decir, nosotros tenemos otra forma. Es que las formas son importantes en política. No es verdad que el gobierno del Partido Socialista y Nueva Canarias y Podemos es igual que el gobierno de Coalición Canaria y el PP. No es igual. En educación, implementamos la educación de 0 a 3 años. Reforzamos la sanidad pública. Los sanitarios lo constatan. El UC, el Hospital Universitario de Canarias, hoy, sin pandemia, es un caos en urgencia. Sin pandemia. Los profesores a pie de guerra. También lo era en el pasado. La verdad es que la sanidad, para darle el pim pam pum... Bueno, hay problemas estructurales, pero lo que quiero decir es que con nosotros, con una crisis humanitaria de primer orden nunca antes vista, reforzamos los servicios públicos y no tuvimos ese grado de caos que tiene este gobierno en los hospitales, ¿no? Y primero porque no pusimos a cachanchanes a gestionar la sanidad pública, ¿no? Eso de primera. Ya, pero de todas maneras uno no puede decir que la sanidad o la vivienda o la educación iba mejor en el otro gobierno que ahora, porque insisto que han pasado los años. Fíjese, por ejemplo, usted me habla, señor Corujo, de la pandemia. En la pandemia todos los pasamos mal, pero hubo quien estaba haciendo negocio durante la pandemia, porque si no se hubieran perdido 4 millones de euros, y que la responsabilidad de cada uno la escribimos y la ponemos donde queramos, pero ustedes estaban en ese gobierno. ¿Cómo era posible que se nos escaparan esos asuntos? Bueno, pues ruines hay en todos lados y en todos los gobiernos. Y que la justicia actúe, que caiga quien caiga, que se esclarezca, que se encuentre el dinero, pero lo que está claro es que en la pandemia fue un caos, nadie se esperó esa pandemia. En un momento a otro teníamos a toda nuestra población confinada y se hizo lo mejor que se pudo. Yo me acuerdo, los gabinetes de crisis eran constantes, diarios, no había planificación en el sentido hasta que vino los protocolos y fuimos una de las comunidades autónomas donde el índice de mortalidad fue el menor de toda España. Lo hicieron ese gobierno lo mejor que pudieron. Ahora bien, hacer valoraciones retrospectivas cuando ahora vamos bien, vamos con todo a favor. Ahora es cuando la podemos hacer, ahora es cuando la podemos hacer. Y luego es fácil decir, bueno, es que ustedes... es que aplaudíamos y borramos el contexto. No, es que el contexto en política es súper importante. Sí, cuando llegaba un avión a los rodeos aplaudíamos y no nos enterábamos. A las 8 de la noche aplaudíamos los enfermeros y ahora nadie le aplaude.
Claro, pero es que todo eso te lo da el tiempo. Yo no estoy hablando de los enfermeros, sino de cómo se realizaba alguna de las compras. Usted me dice, ruines hay en todos sitios. Sí, pero es que el poder es el que tiene que ver dónde están los ruines y dónde no están. Nosotros los ciudadanos nos limitamos a ver lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los que nos gobiernan, que son los que cobran por eso, y donde va a haber un ERTE cada 4 años, pero la situación es que durante esos 4 años están en una situación inmejorable. Entonces, lo que vemos es que ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, vemos que no se hicieron las cosas perfectamente, porque hubo muchos sitios donde ni siquiera había los enfermeros necesarios, porque no estaban dotados, porque los aviones no llegaban. 8.000 sanitarios más que se han quedado. Reforzamos la sanidad pública, reforzamos el profesorado, implementamos la educación de 0 a 3 años. Me niego a aceptar la mayor que ese gobierno no hizo nada, porque eso es el mensaje que nos quieren hacer ver este gobierno para después de 3 años no hacer nada, ni en vivienda, ni en sanidad, y yo ni no en estoy educación. diciendo que este gobierno esté haciendo en vivienda. Yo creo que en la política tiene que haber una cierta, tiene que haber una cierta, que lo hablábamos antes, realismo político y poner los datos sobre la mesa. Yo le estoy hablando que los sanitarios que están hoy en Canarias, si lo pusimos nosotros. Los profesores, el refuerzo del profesorado los pusimos nosotros. La educación de 0 a 3 años lo pusimos nosotros. Esos son datos objetivos. Y este gobierno lo que ha hecho en 3 años es decir, el pacto de progreso y poca política, ¿no? Esta es una pregunta casi para el politólogo. Sí. ¿En qué medida sí, bueno, no, pero bueno, sí, dentro de la política también se observa un poco la actualidad. ¿Qué incidencia tiene en la política canaria, por ejemplo, cree usted, la evolución internacional? Vivimos un momento muy turbulento, efectivamente, ¿no? Parece que vamos a ir, a veces que vamos a ir a la guerra con Estados Unidos, ¿no? Lo cual es algo totalmente impensable en nuestras vidas, ¿no? Y toda esta situación casi de policrisis, ¿no? ¿Qué incidencia tiene, por ejemplo, en España y en Canarias, el hecho de que Vox esté más o menos fuerte? Porque Vox no deja de ser el aliado de Donald Trump en España, y por tanto lo que hace Trump incide en la valoración que pueden tener los españoles sobre Vox, los franceses sobre reagrupamiento nacional, que ahora así se llama, los holandeses, los suecos, los de todos los países europeos, los alemanes sobre AfD, etcétera, ¿no? ¿En qué medida lo que pasa afuera puede afectar a unas elecciones en Canarias? Estamos en un dilema, ¿no? Y el dilema es que estamos en un proceso de vuelta a las naciones-estado, a las identidades nacionales, pero luego tiene un protagonismo relevante el nivel internacional, la multipolaridad y los imperios, ¿no? Esa estrategia de defensa de Estados Unidos habla de volver al imperialismo del siglo XIX, ¿no? Y yo diferenciaría lo que le puede ocurrir a España en el sentido territorial peninsular y lo que nos puede ocurrir a Canarias como archipiélago atlántico y archipiélago africano. Nosotros estamos inmersos en una geopolítica indudable que nos va a afectar. Nosotros estamos en aguas internacionales. Vemos los buques rusos fantasmas pasando por aquí, vemos los buques de la OTAN, vemos que tenemos a 100 kilómetros a Marruecos también con una visión imperialista. Es evidente que tenemos que tener yo siempre he reivindicado una política canaria internacional. Carecemos de una verdadera política canaria internacional. Tenemos que tener diplomáticos en Bruselas. Tenemos una oficina, pero tenemos que reforzarlo. Tenemos que reforzar nuestras alianzas con los países latinoamericanos. Tenemos que también reforzar nuestra presencia en África. No solo en Marruecos, hay muchos más países. Parece que África solo es Marruecos y Mauritania. No, hay muchos más países y tenemos que tener presencia canaria. Nos jugamos mucho en esta vuelta a los imperios, a esta vuelta a la geopolítica del más fuerte. Y Canarias, como a lo largo de toda la historia de la humanidad, los archipiélagos han jugado un rol especial, porque son plataformas militares, porque son también encierros, es decir, son cárceles al aire libre, porque están en el transcurso de continentes, y nosotros vamos lo vemos con Groenlandia, ¿verdad?, que es la isla más grande del mundo,
y nosotros vamos a jugar un aspecto muy importante, y quiero mandar el mensaje de que está en nosotros, en los propios canarios y en nuestra capacidad de autogobierno, pues tener una cierta seguridad en este mundo geopolítico inestable que nos ha tocado vivir. Bueno, la relación con Marruecos, ¿ustedes cómo la abordan? Nosotros con prudencia y con cierta también, yo no soy tan optimista como dice este gobierno de Canarias. Cojo unas palabras que decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con respecto a la competencia que están ya ejerciendo los puertos marroquíes con los puertos canarios. Hay mucho peligro, mucha peligrosidad de que esa competición nos va a mermar a medio y largo plazo. Yo no niego que hay que explorar vías comerciales en países africanos. Lo que sí digo es que no alimentemos a aquellos que dentro de 5 o 10 años van a ser nuestros competidores directos, porque ahí lo vamos a lamentar y va a ser tarde, ¿no? Últimos mensajes para terminar. Decía un oyente: ¿cuántas muertes se hubieran evitado con infraestructuras sanitarias, personal y material adecuado? Y todo porque se ha hecho y se sigue haciendo igual. Y de los centros de mayores ya ni hablamos. Y dice otro oyente: nos quieren imponer la privatización sanitaria y que sigamos pagando la seguridad social. ¿Qué palabra? ¿Seguridad de qué? Bueno, los oyentes en el 661 704001. Ayose Corujo, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Habrá otra ocasión sin duda.